Bienvenidos al estudio bíblico del aire a través de este medio por el cual el Dios de la gloria nos permite enseñar su palabra, y como siempre su hermano y amigo Pastor Alexis Jameson, dispuesto a desarrollar y contribuir con la formación de la iglesia. La iglesia necesita preparación espiritual y es el tema que estamos estudiando, y voy a seguir desarrollándola por mucho tiempo a través de este medio. Y para todos mis hermanos y amigos quienes me siguen a través de la voluntad de Dios y bajo la necesidad que el Espíritu tiene que usted aprenda, mi hermano, mi amigo que me está oyendo, porque la palabra de Dios se hizo para ser divulgada, enseñada, y para que nosotros aprendamos a vivirla en la obediencia a Dios. Uno de los temas importantes que yo quiero desarrollar, ya he iniciado a través de este medio, es que la iglesia conozca. Y bajo este tema general vamos a presentar varios tópicos bíblicos que serán de sumo interés para usted. Solamente sígame. Manténgase en sintonía permanente por este medio por el cual Dios nos permite divulgar su palabra. Y yo quiero comenzar formando a la iglesia. La iglesia de Cristo necesita formación. Y usted lo sabe, mi amigo y ministro que está oyendo este mensaje. Y el tema que yo voy a desarrollar, iniciamos en el poder de Dios y con la ayuda de la dirección del Espíritu Santo, es que la iglesia necesita estar advertida frente a la enseñanza falsa. Estudiando el primer tópico en este tema general, tenemos que afirmar con seguridad en el poder de Dios que toda enseñanza bíblica que no tenga respaldo en la palabra de Dios es falsa y es vista ante Dios como anatema, contenido bajo maldición. Leamos en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 7 y 9. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, está bajo maldición. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, mi hermano y mi amigo que me está oyendo, ¿cuál es el evangelio verdadero? Afirmamos aquel cuyas enseñanzas tienen como fundamento la palabra de Dios. No hay juicio ni razón humana. No hay interpretación de sentido diferente al que la palabra de Dios enseña. Debemos pararnos en la estructura bíblica. Y yo me permito leer algunos versículos importantes para confirmar lo que estamos diciendo. Y vamos a leer en el libro de Primera de Timoteo. En ese libro vamos a encontrar enseñanza fundamental en el cual nosotros debemos tenerlo permanentemente como una lámpara. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, en las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Leemos en el capítulo 4, versículo 16, en el mismo Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En el mismo libro, en el capítulo 6, versículos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe
y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, en las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La palabra de Dios así lo afirma. Son citas bíblicas que usted debe tenerlas, mi hermano y mi amigo que me está oyendo. Y tome esto para tener la sabia dirección del cielo. Y me permito leer también Mateo capítulo 15, versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y cerramos esta parte en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esta primera advertencia de presentar el contenido exacto de la palabra de Dios es para descubrir a los mal llamados profetas y profetisas de Dios, que frente a cualquier situación de un país o suceso en la historia del mundo lanzan sus predicciones, las cuales nunca se cumplen. Más bien son tropiezos y obstáculos para que el reino de Dios se extienda y se desarrolle como Dios lo ordena. Y cuando las profecías de estos falsos ministros y ministras no se dan, racionalizan y justifican su fracaso, poniendo en ridículo la santa doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y el mundo comienza a hablar mal del evangelio glorioso de Cristo, de los hombres y mujeres fieles que seguimos con verdad el mensaje de Dios. Yo me permito leer un versículo fundamental en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 21, versículo 22 y después leemos el 20. Vámonos con el 21. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mis hermanos, la palabra de Dios es contundente. La palabra de Dios tiene poder. Y por lo tanto, el mensaje que nos está enseñando es que debemos estar pendientes de tantos profetas y profetisas. En Venezuela hace poco salieron no sé cuántos diciendo y hablando sobre predicciones que nunca se cumplieron. La Biblia enseña que los falsos profetas están fuera del redil de Dios y por lo tanto usted debe conocerlo, mi hermano. Usted debe tener estos principios doctrinales que poco a poco iremos acumulando para que usted conforme el paquete fundamental que Dios desea que usted tenga. Y yo me permito leer para concluir el segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atropellando sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Atención, mundo que me está oyendo, iglesia de Cristo, cuidado con los profetas. Si el profeta habló en nombre del Dios de la gloria, la palabra se cumple en el tiempo, en el momento exacto. Si no, es un farsante.
Este grupo de personas que están contaminando el reino de Dios tienen que ser desenmascarados públicamente y por eso estoy aquí. Dios nos bendiga y recuerda bien, no te pierdas tu cita conmigo el próximo martes. A partir de ese día habrá palabra nueva para la gloria de Dios.